Bienvenidos a Redención, el podcast, episodio número 24, si no me equivoco. No, ¿verdad? 24. ¿Sí? Tenía muchas ganas ya de estar aquí. Pues sí, hermano, ya entre que íbamos a grabar el 25, 26, 27 y quién sabe cuántos, bro. Ok. Pero, sí, hermano. No, hermano, esto es fluido. No, déjalo. Claro, hermano, porque aquí todo es orgánico. Para que se ría gracias por la interrupción. Bienvenidos a su episodio 25. Estoy 24 y dale 25. Ahora sí. 24. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente. Ya extrañaba estar con mi hermanito Alex, con mi hermanito Sam. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿está Sam aquí otra vez? Dice, ese muchacho lo invitan a cada rato. No. El día de hoy, nuestro hermano Sam deja de ser un invitado para convertirse en el tercer miembro del elenco y del crew. Aplausos a todos los que están viendo tras cámaras. Le damos la bienvenida, hermano. Seas bienvenido. Gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Algo con lo que quieras arrancar, hermanito? No, como siempre, el placer es mío. Muy feliz de estar aquí, de poder compartir con ustedes y de la palabra de nuestro Padre para ver si hermano, podemos ayudar a las personas, compartir buena doctrina y también tocar puntos que estén un poquito sensibles, ¿no? Sí, sensibles, pero que están dominando el mundo hoy en día. Cosas que están afectando a toda persona, pero específicamente todo cristiano. Sí, pues las tendencias ahorita están, ahora sí, como dicen, a flor de piel. Y sinceramente, tristemente más bien, el mundo está adaptando cosas que están normalizando. Yep. Y eso está, yo pienso, es mi opinión, están llevando a una decadencia a nuestras generaciones que vienen en camino, ¿no? Yep. ¿Momento, Alex? No, hermano, me da mucho gusto, me da un placer estar aquí de nuevo junto a mis amigos, platicando de cosas que el mundo se está dando cuenta, que tienen que saber, que no podemos tapar el ojo, que es parte, lamentablemente, de nuestra vida diaria. Pero gracias a Dios que usted está aquí viéndonos de nuevo, y que a Dios siempre sea la gloria. Claro, han pasado muchas cosas desde que no grabamos episodio. Creo que el último episodio estuviste tú, ¿no, bro? Con Juan. Sí, o grabamos otro tú y yo, ¿no? Sí. No, es verdad, extraterrestre, sí. Ya. ¿Hace cuánto, bro? ¿Un mes? Se fue un mes, pasaron muchas cosas en un mes. El Señor ha estado con nosotros. Ha habido muchas bendiciones. Hemos tenido la oportunidad de despertar cada mañana, de estrenar misericordias. Y tristemente también, que aquí hablamos religión, hablamos de mil y un cosas, también pasan cosas en el mundo que pues tristemente también no nos afectan directamente, pero nos afectan, digamos, emocionalmente al saber que el mundo está yendo cada vez más bajo. Y el día de hoy yo creo que vamos a tocar un tema que se ha escuchado mucho en las últimas semanas, bueno, los últimos días más bien, porque todavía está fresquecito eso. Y pues más que nada no es tanto el morbo, sino es el hacer conciencia. El que la gente trate de acaparar un poco la idea que muchas personas crecen con ideas erróneas. Y crecen con tendencias y crecen con esta, ¿cómo le llamaría? Yo creo que es como que el mundo los moldea. Los moldea una imagen. Claro, entran muchos factores, ¿no? Como el factor traumas, el factor que viviste, vivencias y todo, pero yo creo que son dichosos aquellos que a pesar de lo que viven, a pesar de lo que les toca experimentar, prefieren encontrar la gracia de Dios, prefieren encontrarse con el Señor, tener un encuentro con Él y eventualmente tener un corazón que puede moldearse a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que el día de hoy vamos a empezar con este tema que se llama... ¿Cómo se llama? Antes, ¿puedo decir algo? Hermano, puedes decir lo que tú quieras. Es podcast, que hermano. Yo me voy. Te quieras, hermano. Dale, bro. Ok. Este tema que vamos a platicar el día de hoy es un tema bastante fuerte. Si tienen niños, a lo mejor no es el momento para que ellos estén escuchando lo que vamos a platicar. Porque es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Ok? Como se han dado cuenta, obviamente, por falta del podcast, el hermano Marco, Dios le ha dado
la palabra, para poder bendecirnos con estos últimos 2, 3 que ha hecho él solo, que compartí con él, que me llegaron a mí personalmente, que me gustaron porque lo sentí como una plática directa de parte de Dios, por medio de la palabra que dio. Y empecé a pensar y dije yo, hermano, esto estaba muy bueno. Yeah. Está muy bueno esto porque no hay mucha gente que toca lo que es la salud mental. Se habla de esto de un lado no cristocéntrico, ¿okay? Obviamente sabemos que falta de Cristo, todo tipo de problemas, ¿ok? Pero con Cristo somos más que vencedores. Ahora tenemos que verlo de un lado y atacarlo directamente, digo yo, como cristiano. Tenemos el deber de atacar cierto tipo de cosas que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero quería decirles, o sea, es un tema de salud mental, es un tema de espiritualidad, es un tema de ataques directos a lo que es ser cristiano, es ataques directos a la institución y la creencia de un Dios todo soberano y todopoderoso. Sobre eso vino, de los últimos mini prédicas que dio el hermano Marco, me inspiró mucho, hermano, hay que hablar de esto. Claro. Hermano, tómalo. Claro, y bueno, aprovechando el comentario de mi hermano Alex, pues de una vez lo voy a anunciar aquí, ¿verdad? Estoy planeando, o más bien gracias a mi hermano Alex que me dio la idea, todo el crédito es de mi hermano Alex, bueno, todo el crédito es de Dios, pero utilizó a mi hermano Alex para decirme, hey, ¿por qué eso que tú haces no invitas personas a hacerlo? Y le dije, ok, lo voy a hacer, pero adivina qué, vas a ser el primero. Así que después de este podcast posiblemente van a estar viendo también hay un mensaje corto de mi hermano Alex. Y obviamente como la bala andaba aquí cerquitas, pues le vino a tocar a nuestro hermano Samuel. Entonces él se va a aventar el otro y así vamos a tratar de traer personas que traigan una meditación de unos 20, 15 minutos y generar más contenido al canal. Pero lo más importante es seguir llevando la palabra del Señor. Amén. Por cualquier medio posible. Amén. Así que, pues, ese es el anuncio básicamente. Y antes de entrar al tema, recordarle a toda la gente que nos mira que se suscriba al canal. Porque últimamente, pues, ha habido views, pero no ha habido tantos suscriptores. Y la meta, usted nos va a ayudar a llegar a esa meta, que son ¿cuántos dijimos, bro? 1000 suscriptores. 1000 suscriptores al canal. 1,000 millones, para diciembre. 1,000 millones. Tiembla Joe Rogan. En fin, vamos a entrar al podcast del día de hoy, salud mental. Preparé algo así como sencillito, algo tranquilito, tratando de poner de ejemplo a un personaje ya muy, muy, muy conocido de la palabra de Dios y algunos versículos por ahí para que entremos un poquito en lo relacionado a la mente y en la espiritualidad. Y después de ahí ya podemos entrar a otras tendencias que han venido detrás de todo esto. Y esto dice de la siguiente manera. Uno de los personajes con más significado en cuanto a la presión que pudo sentir, sin lugar a dudas, fue Job. Porque la presión que padeció al perder sus riquezas, todos sus hijos, amigos y su salud fue autorizada por Dios. Y ese punto, hermano, cuando estaba meditando un poquito en la palabra de Dios, me puso como a decir qué fuerte es que Dios permitió que tocaran tu vida. Y aún así no sucumbir a la presión que pudo haber experimentado Job. Porque desde el momento que pierdes la riqueza, ¿cuántas personas no hay, bro? Que pierden algo que todavía tienen con qué vivir y se quejan. Y reniegan. Y se ponen rebeldes. Hasta van y toman venganza. Yep. Estamos hablando de la riqueza, bro. Yep. Luego perdió los hijos. Y ahora sí, ahí yo creo que no hay persona en el mundo que le toquen un hijo y no pierda un cable. Así de claro, y yo admiro mucho cómo este siervo del Señor, siervo perfecto ante los ojos de Dios, no cayó. Y más adelante vamos a ver una clave que yo creo que fue la clave que lo hizo no caer. Y eso a mí cuando lo leí dije, wow, tengo que hablar de esto porque a pesar de la presión, mantuvo su espiritualidad, la mantuvo intacta y su estabilidad mental también, a pesar de... Oh man, está súper entretenido. Y encima de todo esto, soportar las palabras de su esposa, pidiéndole literalmente que se quejara, o más bien que renegara de lo que Dios, según ella, estaba haciendo con él.
Y aunque fue un momento, sino que el momento más difícil de la vida de Job, que jamás reclamó nada a Dios. Ahora, ¿cómo hizo Job para tener esa fortaleza? Porque a medida que crecemos en el espíritu, vamos entendiendo que Dios tiene el control. Esto pasa cuando nos entregamos genuinamente a nuestro Redentor. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este capítulo, si lo profundizamos, ahora sí que detalle por detalle encontramos algo muy, ¿cómo te diré? Yo creo que es como un tesoro que todo cristiano debe poseer, y eso es, no hay nada que yo pueda decir, no hay nada que yo pueda hacer para que me haga cambiar lo que Dios ya sabe que va a pasar conmigo. Ujú. Y eso a mí yo creo que eso es algo que Job tenía muy, muy guardado en su corazón, el hecho de decir, ok, estoy padeciendo algo súper fuerte, y aún así él confiando en Dios al 100%. Obviamente pues esto va a entrar más como más en sentido cuando veamos pues lo que el ser humano atraviesa con sus vidas, con sus vivencias, Yep. y cómo a veces, a lo mejor ahora sí que desde un privilegio en el que estoy, de decir, yo conozco a Jesús, pero muchas personas que no lo conocen sí se encierran en ese padecimiento, o sea, en esa vivencia fuerte que tuvieron, y eso los llevó a tener una conducta, los llevó a cometer algo que a lo mejor ellos nunca pensaron que iban a hacer. Sin embargo, la ausencia de Dios influye bastante aquí en este tipo de casos, ¿no? Sí. Continúa diciendo, la única manera de alcanzar este nivel de pensamiento a lo que el pasaje refiere es haber tenido un verdadero encuentro con nuestro Dios, porque ante la presión seríamos capaces de sucumbir a los malos pensamientos de este mundo, y bajo presión, solo por encajar en un ambiente que la mayoría de veces ni nos gusta, simplemente por no ser el diferente, el raro, el fenómeno, o hacer lo que le agrada a Dios, simplemente por eso. El miedo siempre será un factor también para dejarnos caer ante estas situaciones que alteran nuestra paz mental y por lo tanto la afectan, dando puertas abiertas al enemigo. Pero antes de entrar en un modo de sentirnos desesperanzados por el miedo, demos un vistazo a lo que la Biblia dice en 1 Juan 4, del 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor se echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y este versículo me gustó mucho por esa referencia que hace al temor. Como un cristiano o un verdadero cristiano no debe de sentir temor. Aunque haya, yo creo que es normal que tal vez haya ciertos destellos de inseguridad, tal vez en ocasiones, porque el enemigo no descansa, pero tenemos que tener plena confianza en Dios. Y eso nos lo dice aquí, o sea, que Dios es plenitud, Dios es plenitud. Y partiendo de ahí, quien tiene temor está dando una puerta abierta al enemigo para que entre y luego empieza a hacer él sus artimañas para irnos ahí, ahora sí que como dicen, desconectando cables de nuestra cabeza, y ahí se hace un problema. Aquí nos damos cuenta que Job conocía de manera muy profunda a Dios, y su devoción a Él y su dependencia a Él lo llevaron que en el peor de sus días no flaqueara su espíritu y tampoco su carne. Se mantuvo firme en medio del dolor, haciendo valer en la tierra esa frase que muchos decimos, gozar de una muy buena salud mental. Y hasta ahí mi pequeño resumen de lo que pude investigar en cuanto a este personaje Job. Ya, si nos ponemos a investigar más, tenemos todos los patriarcas para empezar. Imagínate la presión que tuvieron que sentir. Y bueno, por no hacer menos, pero también yo creo que fue usado por Dios de alguna manera, aquel hombre llamado Pilato. Imagínate también lo que pasó, ¿no? Sí. Yo me lavo las manos. Claro. ¿Por qué se lavó las manos? Porque iba a sentir culpa. Yeah. Por algo estaba eso ahí para decir, yo aquí, mira, ustedes saben lo que hacen. Claro. Más su esposa dijo, eso es un hombre de Dios. Pero ahora imagina lo que Pilato sentía en su mente
al vivir todo esto, porque él no quería No. castigar a Jesús. No. Sin embargo, él sí sucumbió ante la presión, ante decir, ok, no quiero revoluciones ahorita, no quiero problemas, no quiero... ay". Y por no tomarlo de frente, right? Grab life by the horn. Vámonos. Yeah. De frente. ¿Qué dijo? Bueno, en su mente dijo, rápido. Deja traigo un maleante de la calle, matón, sicario, Claro. y lo pongo al lado de Jesús. Obviamente van a escoger al sicario. Y por su sorpresa, Bueno, hoy no a esa magnitud, bro, pero hoy hay lugares en los que prefieren liberar a gente que no debería estar en sociedad. Lo dejamos así. go ahead, brother. Bueno, eso es específicamente lo que queremos tocar hoy, porque, por ejemplo, la descripción que tú acabas de dar es perfecta. Pilato se lavó las manos, pero delante de Dios, ¿tú crees que él quedó justificado? Oh, no, de ninguna manera. Él se lavó De las ninguna manos manera, en un jarrito, pero las manos de él todavía están llenas de la sangre de Claro. Cristo, porque Claro. al final del día ese es el punto. Él pudiera haber dicho que no. Ahora, nosotros sabemos que de alguna forma u otra, lo que pasó tuvo que pasar. Por ejemplo, el mismo ejemplo que dan, bueno, si Judas lo iba a traicionar de todas maneras, ¿por qué lo siguió? Bueno, la Biblia nunca dijo que iba a ser Judas. Claro. Alguien lo iba a traicionar, pero no tuvo que ser él. Él hizo esa decisión. Él fue porque él Claro. tomó la acción para ser el que iba a traicionar a Cristo. Right. Pero igual Pilato él pudiera haber dicho, no, este hombre es inocente. Claro, sí, sí. Yo digo que no. Ahora, Cristo hubiera muerto de todas maneras, otro día, tuvo que pasar así. Pero él se lavó las manos de una manera física, pero su culpa no fue lavada. Él todavía tuvo la culpa. Porque los que saben la verdad, los que saben lo que es justo, tienen el deber de hacer lo que es justo. Claro. Y ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Cuando la Biblia nos dice que nosotros deberíamos ser la luz encima de la montaña, la lámpara que alumbra el cuarto, la sal de la tierra. Yeah. Nosotros sabemos lo que es bueno, lo que es justo, porque Dios literalmente nos dio un libro Oh, yeah. que nos dice qué es lo que es bueno, qué es lo que es justo, lo que debemos hacer, lo que nos da nuestra guía moral. Entonces, si nosotros no nos convertimos en esa figura de autoridad del mundo, la figura moral que deberíamos hacer, Claro. nosotros estamos haciendo lo mismo que Pilato, nos estamos lavando la mano. No, esto no es culpa mía, pero sí es culpa de nosotros, porque nosotros lo podemos prevenir. Entonces, igual que aquí en los Estados Unidos se usa mucho la frase, la separación de la iglesia y el gobierno. Desafortunadamente, es una frase que es usada de manera incorrecta. La gente piensa que eso es ley, que eso es parte de la ley de los Estados Unidos. No es cierto. Eso en verdad vino de una carta que escribió Thomas Jefferson a una iglesia bautista que el gobierno la estaba tratando de controlar. Entonces, aunque no es ley, el punto de esa carta es que el gobierno no debe controlar la iglesia. Right. En ese sentido, deberían ser dos entidades separadas. No sé si esa palabra la usé Sí, sí, correcta. Sí. No quiero meter el Spanglish ahí, que va a hablar correcto. perfecto, bro. Pero nos pueden llamar hipócritas, pero en el sentido al revés, no debería ser así. Right. La iglesia debería influenciar la política y la ley Claro. de la tierra. Y así fue fundado este país. Sí, sí, sí. Y mientras que el país se está separando de eso, vemos que están pasando todos estos problemas. Entonces, es nuestro deber, Claro. el deber de la iglesia aquí en la tierra para influenciar lo que está pasando. Y si te das cuenta, eso también ha llevado consecuencias que poco a poco, tristemente, el país de Estados Unidos ha ido un poco en decadencia como potencia. Y eso es bien importante porque ¿cuántos años duró siendo el número uno? Y ahora hay que cuidarse, por ejemplo, de países como Rusia, China, que por ahí están tejiendo redes para de alguna manera desbancar a lo que es el gobierno americano, ¿no? Pero, pues bueno, en Dios confiamos. Manito Alex, Así es, hermano. ¿listo para la candela? Listo. Oh, Ok. alarma. Hemos puesto base sobre la conversación honesta entre
hijos de Dios. Porque creo que hay que marcar hijos de Dios y hijos del mar. No. Hijos del diablo. Hijos del diablo, ¿ok? Seamos honestos, francos y directos. Bueno, lo dice la Biblia. Déjame buscar el versículo para que no digan que aquí el hermano Marco es un condenador de primera. Se anda inventando cosas que no existen. Y así empiezan las herejías. Ok. Tengo un versículo que quiero leer antes de comenzar esta conversación. Y se encuentra en Filipenses 4:6, que dice así: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Antes de que te metas, bro, déjame leer el versículo. Lee el versículo, hermano, dice primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo ahí la dejo. Dale, bro. So, como dijimos, la salud mental es algo que podemos buscar en la Biblia. Alguna gente sí tenían una fuerza, que Dios se los ayudaba, estaban mentalmente estaban saludables. Y podemos ver cómo el día de hoy se han trastornado las cosas de una forma que, si le dijera a mi abuelo que una mujer se puede llamar un hombre y que un hombre se puede llamar una mujer, se diera vueltas ahorita en su... Se revolcaría. Ok, es una abominación delante de Dios. Yeah. Si se ha dado cuenta, hace 2 semanas hubo una persona, lo cual y me da coraje, por decirlo así, me da coraje que los medios de comunicación son un brazo de extensión a esta falsedad que existe, porque no quisieron identificar a esta persona masculino o femenino para no ofender. Imagínate cómo estamos ahorita tan... ¿cuál es la palabra? Influenciados. Sí, ¿no? influenciados, y que nos hacen, o sea, nos dejan ver como ellos quieren que nosotros veamos. Y mira, yo ni prendo la tele en mi casa. Prefiero ver las noticias que veo en ciertos programas que me gustan, que son cristocéntricos, que te van a decir la verdad sin ponértelo con un detalle bonito. Por esa misma razón. Ahora, en este detalle, ¿qué pasó? Ok. Esta persona, cuya no vamos a nombrar porque esa gente no se merece decir su nombre. Esa persona era una persona confundida. Era una persona que lamentablemente hubo situaciones en su vida que la llevaron, porque era una mujer biológica, una mujer carne. Nació mujer. Nació mujer. Hubo situaciones que le llevaron a convertirse en esto. Mentalmente ella pensar que era un hombre. Tenemos las estadísticas, vamos a estar añadiendo todo donde puede buscarlo abajo, no vamos a ir con lujo de detalle con cada cosita. Pero obviamente tenía problemas con la salud mental. Obviamente el enemigo obró en ella. Obviamente vimos que era un ataque directamente a lo que es la idea de Dios, directamente un ataque. Tenemos las páginas que las pueden buscar abajo, donde esta gente y yo no me acuerdo, bueno, me acuerdo apenas hace unos años que, aunque mal, no estaba de esta forma que está ahorita. No está como que véanos, míranos, ustedes son los raros, ustedes son los malos, ustedes son los que no entienden. Sin embargo, han creado esta identidad falsa que te quitas partes de tus cuerpos naturales para hacerte del sexo opuesto de lo que tú quieres hacer.
Y el daño que se hace a estas personas, en un estudio que se hizo en el 2018, estudiaron casi 180 personas diferentes. De esos 180 personas, el 86% todos se suicidaron. ¿Por qué? Lamentablemente porque no había nadie cerca de ellos para decirle que Cristo los amaba. Okay. Yo creo en un Dios que sana, salva y que viene por nosotros otra vez. No. Creo que como cristianos tenemos el deber de llamar el pecado por como es. Siento en mi corazón, esto lo dice Alex ahora, siento en mi corazón que como cristianos somos llamados a representarlo a Él. Dios nos trajo al mundo para sanar a gente así. Así es. No los condeno, pero sí puedo darles una opción a esa gente que están viviendo en ese estilo de vida. Porque Dios murió por todos. Jesús vino a la cruz y derramó su sangre preciosa para darnos a todos. No importa de dónde vienes, quién eres, tu estatus social, cómo te ves afuera, qué color es tu piel. Él murió por ti para darte vida eterna. Mas el mundo ha trastornado las cosas de una forma que dice, no necesitas a Dios. Nosotros podemos crear un ser humano. Y si no, véalo en el video que hicimos de Ectolife. Oh, yeah. Quitamos a un Dios. Yo puedo ser seres humanos. Y nos sentamos en el que yo soy un Dios. Y poco a poco la sociedad va eliminando a esa creencia de un Dios, dicen ellos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siempre ha querido, y mira, lo vemos desde el principio, lo que el hombre siempre ha querido es atención para ellos, y cómo el enemigo los usa para decirle, no necesitas un Dios, tú eres un Dios. Yeah. Y he escuchado esas palabras y dices, hold up, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Sabes la influencia lamentable que estás teniendo sobre niños? O sea, no podemos ni ver. El otro día estamos viendo puras alabanzas de la iglesia de Gateway. ¿Y me vas a creer que pasaron un comercial de homosexuales? Ya teníamos una hora viendo puras alabanzas en mi casa. Y sale un comercial de Amazon con una mujer que tiene bigotes. Perdón, pero vamos a hablar aquí directo como son las cosas, ¿ok? Mi esposa y yo no... Mira, peso 260 libras, ¿ok? No soy tan liviano. Cuando yo brinqué a agarrar el control, dije, santo padre, se quita esa cosa. Muy tarde. O sea, mi hija de 9 años dice, ¿ah? ¿Qué? Te creas, hija. Así son la gente. Señor, me tengo que proteger en cada esquina, lo que platicábamos ahorita, de lo que vio tu hija. Preparar una explicación, bro. Man. Yeah, pero ¿cómo? No es hora. Y lamentablemente el mundo todo esto lo ha revuelto de una forma que el Señor tenga misericordia de esta generación. Porque estamos tan lejos de Dios como generación. Y hay estadísticas que lo presentan. Hay historias, incluso si quieres buscarlo por todo YouTube. Existe mucha gente que lamentablemente ha hecho el cambio de ser hombre a mujer o mujer a hombre. Se han hecho los cambios que son permanentes. No hay forma de cómo regresar. Y son de las primeras personas que te van a decir, me odio por haber hecho esto. Me odio. ¿Dónde estaban sus papás? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba alguien que esa gente está gritando a voz abierta, ayúdame? ¿Y dónde estaban? Bueno, eso es, estábamos hablando de eso hace un poquito y viene a lo que acabamos de decir. Me gusta mucho lo que dijiste. Tú no vas a condenar a una persona y a eso somos llamados. Dios nos llama a amar las personas. Pero a donde como cristianos fallamos y nos acobardamos es que Dios nunca nos llama
a amar el pecado y Él sí nos llama a condenar el pecado. Entonces eso es una cosa que tenemos que tener muy presente, ¿no, bro? muy presente. Sí. Porque cuando nosotros vemos a estas personas, no deberemos condenar a la persona, pero sí debemos condenar su pecado. Y las personas se van a poner molestas con nosotros, nos van a llamar nombres, nos van a decir que somos extremistas, que somos tal cosa. Yep. Y ha llegado el punto en que ya no podemos conceder más el terreno. Yep. Hemos concedido mucho. Y eso es lo que ha traído a cabo lo que está pasando ahora. Yep. La gente decía, no, deja que las personas hagan estas cosas, y otra vez, voy a ser muy directo. Y te lo digo otra vez, hermano, si me quieres editar cualquier cosa, yo no me molesto. Bro, dale, hasta que se dé cuenta YouTube, hasta que tú veas el video. Pero es lo que estamos hablando, ya ha llegado el tiempo que no podemos conceder más el terreno. El argumento empezó que no dejen que los homosexuales se casen. Claro. No pasa nada. Ok, no pasa nada. Y mira lo que ha pasado en solo 10 años. O menos. Y eso tiene una base bíblica. Nosotros no debemos condenar a las personas, debemos amar a las personas. Pero Dios nos llama a condenar el pecado. Si nuestro propósito es ser como Dios, Dios odia el pecado. Así es. La gente dice que Dios no odia. Es mentira. Dios sí odia el pecado. Él no odia a las personas. Él no odia su creación, pero Él sí odia la manera que la creación ha trastornado el resto de su creación. Yep. Entonces, estas son cosas, como decía, con bases bíblicas. Entonces, aquí tengo unos cuantos versículos. Entonces, en el primer capítulo de Santiago, versículo 15, dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra concupiscencia? Deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Y esto otra vez viene de la definición de la Real Academia Española. Yep. Entonces, apetito desordenado en verdad se están refiriendo a deseo sexual. Entonces, el deseo sexual es uno de los pecados que más pecado causa en los seres humanos. Si nos ponemos a ver en la Biblia, por ejemplo, cuando mi esposa me dio este ejemplo, muy bien conocido, cuando Moisés subió a la montaña a recibir los 10 mandamientos, los israelitas no solo hicieron un becerro de oro, pero cuando él bajó, ¿qué estaban haciendo? ¿De qué manera estaban adorando? Estaban haciendo toda barbaridad sexual que pudieran pensar. Y muchos murieron por culpa de eso. David, cuando pecó, ¿qué fue lo que hizo? Él violó a una mujer. Los hijos de Elí, no solo de él, pero de Samuel también. Eso fue lo que causó que el pueblo de Israel no quisiera más a los jueces y pidieron un rey, igual que el resto de la nación alrededor de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Los hijos de Elí, los hijos de Samuel, no solo estaban cometiendo actos corruptos con el sacrificio de Dios, pero también estaban en inmoralidad sexual. En la iglesia también se ve eso mucho, desafortunadamente. Muchas personas, muchos líderes en la iglesia caen a esos deseos. Y es porque es una de las cosas que más Satanás usa para corromper el ser humano. Y es lo que más vemos, y especialmente hoy en día, cosas como la pornografía. Es uno de los pecados, uno de los primeros pecados que le quitan la inocencia a los niños. Desde hace años. Es una cosa que está ahí en la vista de cualquiera persona, como estamos viendo, como acabo de decir. Yo manejo mucho, porque yo trabajo lejos. Entonces cuando estoy manejando yo veo videos por YouTube. Mientras que yo estoy viendo esos videos, a mí no me sale ningún comercial extraño. Pero cuando estamos en la casa escuchando alabanza, cuando mi niña está viendo, por ejemplo, Pequeños Héroes, o sus videos, los VeggieTales, videos cristianos, o ni siquiera cristianos, pero videos de niños, ahí es donde salen los comerciales de mujeres con casi que ni tienen ropa, de hombres que son medio afeminados,
Claro. Entonces, el mundo nos pone eso en la vista y es porque hemos concedido ese terreno. Los cristianos no estamos poniéndole como un bloque, una pared a esos pecados. No estamos hablando en contra de ellos. No todas las iglesias ya hablan de esos pecados. Hay iglesias hasta casando matrimonio homosexual. Eso no quiere decir que tenemos que pararnos ahí y decirle que van a ir al infierno, no. Pero la Biblia sí nos dice que lo que están haciendo es pecado. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque bíblicamente una persona que está en un pecado así tan visual abiertamente, porque todo el mundo peca. Sí, sí, sí. Pero alguien que está en un pecado así tan profundo, ni siquiera debería tener un trabajo dentro de la iglesia, un ministerio. Ni siquiera debería estar adentro de un ministerio. Personas que no están casados, pero que están viviendo con otra persona como si estuvieran casados. Aunque no sean homosexuales o cualquier cosa, eso es un pecado. Claro. Entonces tenemos que parar de conceder ese terreno porque está afectando el mundo entero, está afectando el país y mayormente está afectando a nuestros hijos. Sí, sí, sí. Y en verdad las generaciones nuevas, yo no sé qué es lo que va a pasar porque el pecado se hace moda. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Esto se ha convertido en una moda y la mayoría de la gente lo están siguiendo porque, vamos a ser realistas, todo el mundo se cree un líder. Todo el mundo se cree el alfa, el protagonista de la novela y de la película, pero muy poquitos lo son. Claro. Entonces la gente va a seguir una moda. Son muy poquitos los que se van a parar y ir en contra de la corriente para hacer lo que es correcto. Sí, era lo que te comentaba, estaba viendo el podcast de... no me acuerdo qué episodio era, bro. En donde te hice un comentario que... Ese comentario a mí me voló la cabeza porque decía... Yo soy una persona anormal. O sea, porque todos los normales hacen lo mismo. Y hacen lo que otros hacen. Y hacen lo que otros hacen. Jesús, ¿era normal? No era normal. Era un líder. Era alguien diferente. Alguien que cuando hablaba... pasaban cosas. Entonces, nuestra aspiración debería ser más como él. O sea, que nuestras palabras calen, pero calen porque son verdad. Entonces, yo creo que este video, si llega a un punto de viralidad, podrían cerrar el canal, tal vez, porque la tendencia hoy es, hablan bueno, cancélenlo. Hablan malo, me gusta, promuévanlo. Me gusta, promuévanlo. ¿Por qué? Porque a mi amigo le gusta. ¿Por qué? Porque a mi otro amigo le gusta. Porque a nosotros nos gusta lo malo. Pero solos en casa estamos llorando, todos deprimidos porque no tenemos una vida como quisiéramos. Y eso es... A mí me gustaría compartir con ustedes este pasaje. Dice Efesios 4, del 22 al 27. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y lo más importante, ni deis lugar al diablo. Yo creo que es contundente este pasaje, nos dice muchas cosas que si pusiéramos un poquito en práctica, simplemente empezando por no dar lugar al diablo, ya de allí la consecuencia es buena. Ya todo lo que venga desde no darle entrada al enemigo, decir, ok, tú vienes con tendencias nuevas, yo no tengo problema con tu pecado, odio tu pecado, a ti te amo. Y yo quiero que vengas a los pies de Cristo, y yo quiero que cambies, y yo quiero que el Señor, no te estoy diciendo cambia de la noche a la mañana, es un trabajo que Dios lo va a hacer conforme Él toca tu corazón. Y hay muchos casos de eso, pero obviamente esos casos no salen en las noticias. ¿Qué promueven? Promueven cosas que no tienen que promover, que simplemente enferman más la sociedad. Sí. Y directamente te están dando a entender que se está cumpliendo la palabra. O sea, a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Esta es la época. No vienen 10 años, no vienen 5 años, la estamos viviendo hace 10 años atrás. Y esa es la realidad de las cosas. Entonces, parte de estos capítulos que unos son divertidos, hablamos de extraterrestres, hablamos de mil cosas,
Pero este tipo de capítulos yo creo que son, para mí, de los más importantes. Porque en realidad, estos son los que quiero que las personas escuchen. No tanto por lo que tenemos... No por tanto lo que tiene que decir Marco, lo que tiene que decir Sam o Alex. Simplemente porque estamos compartiendo palabra. Y esa palabra es la que, de alguna manera, si este es el gancho de decir, aquí hay unos haters de las marchas, entonces los voy a ver cómo los hundo con mis comentarios. Ok, está bien. El Señor va a hacer el trabajo en sus vidas. Exactamente. ¿Por qué? Porque estás escuchando, porque estás tal vez pasando una situación complicada, pero si estás viendo este video, si estás escuchando este mensaje, el Señor te va a tocar. Y el Señor te va a hablar a su tiempo y va a poner a las personas necesarias para que Él haga el trabajo. Así que parte de la meta de este video es ese, que lo escuches, que redarguya tu corazón y que el Espíritu Santo entre a tus ojos y a tus oídos y a tu corazón principalmente a través de este video. ¿Algo más que tengan que decir más? Estoy bien enojado, pero no peco. No, y está bien. Está bien, fíjate, y el enojo se tiene que usar. Claro. Entonces quiero un sermón sobre eso. Pero en ese versículo dice, quiero que tengas coraje, pero no peques. Yeah. Quiero que lleves ese coraje adentro, porque lo vas a necesitar. Sí. Hay momentos como este que uno lo necesita. O sea, estamos viendo una sociedad que se está cayendo. Uno de los primeros podcasts que hablamos era lo que es falta de un padre en el hogar. El núcleo familiar. Lo que es ser masculino es algo negativo. Querer cuidar tu cuerpo, ser físicamente fuerte, eso, no hagas eso, porque eso, la gente que no puede, pues no puede. No. Al muchacho que lleva en el gym, hey, good job, man. O sea, busca algo, tratar de cuidarse uno, tratar de ser masculino. El mundo lo ve mal. Claro. Y todo eso viene a que, obviamente, o sea, una cosa conlleva a la otra, que conlleva a la otra, que es un efecto dominó. Claro. Desde arriba, falta papá del hogar, falta el hombre en la casa. Y todo se viene cayendo poco a poco. El niño crece afeminado cerca a su madre. Mas cuando crece, como dijo Jordan Peterson, tiempos difíciles crean hombres rudos y duros. Hombres rudos y duros crean tiempos fáciles. Y tiempos fáciles crean hombres débiles. Claro. Se ha visto desde el principio del mundo, el principio de la creación, las cosas que han ido pasando, y poco a poco es falta de Dios, más y más. Ahora, sabemos que estamos en tiempo de fin. Claro. Y no lo pongas en de fin, Marco. Sabemos que estamos en el tiempo final. Rayos, no lo iba a hacer, pero ahora tengo muchas ganas de hacerlo. Estamos en tiempos finales, obviamente. El mundo está inseguro. Claro. ¿Cuánta gente tú crees ahorita que está bateando mentalmente? ¿Voy a tener trabajo mañana? ¿Qué va a pasar con la economía? Políticamente hablando, ¿van a meter al presidente a la cárcel? Están buscando, o sea, hay muchas cosas ahorita. Tienes razón. ¿Por qué se reunieron Siria, Irán, Irak, India, Rusia, China? ¿Eso está en la Biblia? Estamos en los pies de aquella estatua de Nabucodonosor que vio Daniel. O sea, y yo sé que tenemos un podcast que vamos a hablar de la profecía. Sí, no. Estamos arruinando el otro podcast. Spoiler. Perdón. Pero estas son cosas que están pasando. Claro. Yo me acuerdo cuando tenía 8, 9, 10 años que escuchaba Cristo viene, right? Y siempre escuchaba Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Que tengo 35 años y Cristo va a venir, pero ahora siento que estoy mucho más cerca que antes ya. que cuando era niño, porque estoy viendo todo lo que dice la palabra que va a pasar. O sea, el hombre se levanta contra hombre. Todos, aunque estamos un poquito diferentes cada uno, pero todos tenemos el mismo Padre. Nuestro Padre Dios nos hizo, cada uno de nosotros, con nuestros defectos, con nuestros afectos, con todos los actos que hay por haber. Pero Dios nos hizo. Sin embargo, nos levantamos hombre contra hombre, mujer contra mujer. O sea, un odio, un espíritu que no deja que uno se levante en su hogar, que no deja que uno como hombre, que nosotros somos hombres sacerdotes en nuestros hogares, que compartió el hermano Sam, me acuerdo todavía, con nosotros, como pastor de tu hogar, tú varón que nos estás viendo, tu mujer victoriosa que nos está viendo, tienen que tomar las riendas. Amén. El hermano Emanuel, que Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, compartía algo muy en específico.
algo que estaba viendo su hijo. Y dijo, hay que sentarnos con nuestros hijos y ver lo que nuestros hijos ven. El que mandaron en WhatsApp, bro. Yeah. Compartieron. Wow, es bro. un videojuego que Yeah. X, ¿ok? De repente hay una cabrita corriendo y de repente se aparece lo que es un Altar. altar. Un símbolo satánico. Sí, satánico, ¿ok? En medio juego. En medio del bosque. Era un paisaje bien bonito. Sí, entre muy Sí, bonito. de era como repente- un jueguito de animales que van corriendo y de pronto. Ah, caray. Sí, bro. What's this? Ajá. Sorpresa. So, ¿dónde voy con mi punto? Mira, Claro. ahorita hay mucha gente que está mentalmente, creo que están batallando mucho. Yeah. No sé si le ha pasado a ustedes, pero viendo en YouTube de repente, no sé cuántas veces me han salido ya. Hi, ¿tienes problemas mentales? ¿Te gustaría hablar con un advisor? Siento que cada 5 o 6 videos te sale ese comercial. Que si necesitas alguien con quien hablar mentalmente. Acabamos de salir de una pandemia, 3 años, ¿ok? Y todavía hay gente que está batallando todavía con máscara, todavía toda la cosa. Ok, acabamos de salir de esto. El mundo no está impuesto a esto. No, no. Salimos a violencia, salimos a un desastre, lo que es financieramente hablando. Salimos a una guerra. Salimos a que Rusia, que el aceite que falta. Si nosotros que tenemos a Cristo en nuestros corazones y que reina en nuestros hogares, estamos confiando en Él, pero siendo realista ante el problema que estamos viendo, ¿verdad? Porque uno tiene que ser realista. Tampoco no hay que... No, todo es color de rosa, todo va a estar bien, nada está pasando No mal. podemos tapar el sol. con- No. Tú tienes que estar listo. Tienes que estar listo mentalmente, es ser fuerte mentalmente, pidiéndole a Dios guianza siempre. Pero si para nosotros esto es difícil pasar esto, ahora imagínate sin Cristo como el centro de tu hogar, de tu pilar, de tu casa. Claro. Imagínate qué tan más difícil está que crean situaciones como la que lamentablemente pasó con esta muchacha. Que dijo, "Ay, ya estuvo, ya me cansé. Voy a matar a 3 personas en una escuela cristiana." ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva a ese punto si voy a ir a matar? ¿Qué? Si porto arma es para proteger a mi familia. Pero ¿qué momento te lleva para decir, voy a ir a... ¿De dónde sube esa? Obviamente, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Puertas abiertas, bro. Pero es dejar puertas abiertas. Claro. Algo pequeño, como el video que enseñaban, hermano. Algo pequeño que tú ni en cuenta, pero miren, para los hijos de uno, en esa edad, es lo más uno capta. Pierden esta sensibilidad, bro, de la Right. vida. Pierden la sensibilidad. Claro que sí. Bueno, el problema también. Tengo bastante para Dale, bro. desempacar. Suéltalo. ¿Vas tú o voy yo? Bueno, yo creo que lo tuyo va a ser más crudo, así que yo voy a leer algo más light. Ok, perfecto. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, afiliada a la Organización Mundial de la Salud, insta a proteger la salud mental de los trabajadores sanitarios y advierte que la presión sobre ellos ante el reciente aumento de casos de COVID-19 puede seguir impactando en su salud. Washington, D.C., 13 de enero del 2022, año pasado. La OPS, el personal de salud de 11 países de América Latina, presenta elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamiento suicida, malestar psicológico, según los resultados de un estudio liderado por las universidades de Chile y Columbia con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Y ahí es cuando... estos trabajadores, bro, imagínate la fría que se llevaron. O sea, también los doctores se llevaron una super fría Claro. con todo lo del COVID, ¿sí? Claro. Pero imagínate estos trabajadores que directamente trabajaban con... Ahora sí, pues, con el virus directamente. Yeah. El hecho... Yo llegué a ver videos, bro, incluso de personas suicidándose, bro. O sea, arrojándose de edificios donde ya ¿cómo te diré? Sí, la ansiedad. Pánico colectivo, o también lo que te dicen las noticias, era de que hasta había en Google, así como cuando estás mirando un partido de fútbol, dando refresh a ver cómo va el marcador, así era con la tasa de muertos. Y eso, imagínate, a mí, yo decía, bueno, Señor, en tus manos estoy, o sea, confío en ti, tú protégeme. Yo tenía que ir a trabajar en tiempos de pandemia y era difícil también, pero yo veía eso y era como que no manches, o sea, están subiendo y yo no sabía si era realidad o no. O sea, en realidad, ¿quién sabe si era realidad o no?
Nunca sabemos, ¿verdad? Pero era muy difícil en ese entonces, pero así como yo, ¿cuántas personas no vieron esos resultados y empezó la depresión? Y empezó el pensamiento suicida, bro. El pensamiento suicida, bro. Y yo digo esto, ahora sí, siempre estoy bromeando, pero esto sí lo digo con mucha seriedad. Porque eso yo creo que todos hemos pasado por un momento que un dardo del enemigo te dice, ¿y si ya no estuvieras aquí? A lo mejor sería mejor, ¿no? O sea, ya no tienes que estresarte por el trabajo, ya no tienes que estresarte porque esté bien tu familia. Y el enemigo es bien astuto, o sea, te empieza a endulzar la idea. Entonces yo lo digo como cristiano y sé que el Espíritu Santo mora en mí y eso es lo que me hace decir, no, yo tengo que cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida, claro, así que sí, lárgate de aquí, o sea, porque nomás viene a matar, hurtar y destruir y todo lo que toca lo destruye, así que no hay que darle esa entrada al enemigo. Claro que no, claro que no. Bueno, yo quiero tocar con los dos temas, porque yo creo que los dos son bien importantes, entonces voy a seguir con el tema más leve y después voy a apretar otra vez. Amén. Pero sí, hablando de lo que tú hablabas, entonces la CDC, que es el Centro de Control de Infecciones, asumiendo que alguien todavía los cree, digamos. Claro, bro. Tú sabes, bueno, ellos dicen que más o menos el 26% de los americanos o de la población americana sufre de casos o sufre de salud mental cada año. Entonces, cada año, más o menos, el 26% de los Estados Unidos está en algún estilo de terapia o diagnosticado con algún estilo de salud, problema de salud mental. Encima de eso, dice que el 50% o más de personas serán diagnosticadas con algún problema de salud mental en su vida. Entonces, es bastante. Sí. Pero quiero detallar algo. Diagnosticado. En otras palabras, no todo el mundo es diagnosticado. Entonces, un poquito de broma. Entonces, mi esposa dice que yo soy perfecto para este programa porque yo soy como el residente, el experto residente de problemas de salud mental. Es una broma, pero... más o menos. No, pero sí tengo bastante experiencia, entonces voy a hablar un poquito de algo que quizá hablé la primera vez que estuve en el podcast, que di una porción de mi testimonio durante el servicio militar. En ese tiempo yo pasé por dos cosas. La primera fue depresión. Y tú sabes, no sé si hablé de eso, pero mi familia no lo sabía, ni mi esposa, que en ese tiempo no estábamos casados, pero no lo sabía. Pero sí, la depresión fue algo que me afectó mucho a mí, porque yo estaba en un punto que estaba solo. No tenía mi familia, no tenía mis amistades, la gente con que me crecí, la gente que verdaderamente me amaba, y también estaba en un punto bien difícil porque de lo que estábamos hablando. Todas mis amistades, y especialmente en el servicio militar, pero específicamente en el cuerpo de Marines, el alcohol es una presencia constante. Sí. Bueno, el cuerpo de Marines empezó en un bar en los Estados Unidos, en Pensilvania. Entonces, esa cultura que compartimos con lo que son los marineros normales, todo el mundo los conoce por hablar mal y mucha bebida. Wow. Entonces eso fue algo que yo como cristiano me tuve que separar, y por eso perdí varios amigos, hombres que eran mis hermanos, no solo hermanos en alma, pero que teníamos esa conexión como hermanos. Los fines de semana ellos salían a tomar y a mujeriar, y yo me tuve que separar. Entonces en las noches, mientras que ellos se estaban divirtiendo, yo estaba solo. Eso le causa depresión a cualquiera, vamos a ser honestos. Claro. Ahora, yo ocupaba ese tiempo distrayéndome con videojuegos, libros. Yo siempre leo mucho. Yo también soy un nerd. Siempre estoy leyendo cosas de libros de fantasía. A mí me encanta todo eso. La gente dice que yo no parezco que soy así, pero a mí todo eso me encanta. Pero también usé ese tiempo para estudiar la Biblia, porque estaba solo y lo único que tenía era la palabra de Dios. Y tenía ese ejemplo desde mi casa, de mi padre, que puso eso en mi corazón, que hizo eso una cosa
normal en mi vida, estudiar la Biblia y pasar ese tiempo con Dios. Pero sí, yo sufrí bastante de la depresión porque al final del día estaba solo. Claro. Celebraba los holidays solo porque las poquitas veces que estaba en los Estados Unidos durante, por ejemplo, Navidad y Thanksgiving, mis amigos se reunían en casa de alguien, pero todo era tomadera y fiesta. Sí, sí. Entonces yo me quedaba solo, literalmente solo, yo solo. Mis cumpleaños, a tal punto que hasta hoy en día yo ni siquiera me acuerdo cuando viene mi cumpleaños. Mi esposa es la que me dice, oye, ¿qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Yo digo, ya es tiempo de mi cumpleaños, está bien. Yo perdí esa alegría de la Navidad, del Día de Acción de Gracias. Y encima de eso, cuando yo fui a la guerra y regresé, y no quiero entrar tanto en eso, Claro, claro. pero sí, el drama fue fuerte. Y como dije, hablé de eso en el último podcast también. Yo vi y hice cosas que la gente no puede entender, que el ser humano no debería conocer. Okay. Son cosas que entraron al mundo por parte del pecado. Del primer asesinato de Caín y Abel. Ahí entró esa guerra. Por eso es que hoy en día, como acabo de decir, nosotros somos todos hermanos, venimos del mismo Padre Celestial, pero siempre estamos en guerra. Cuando yo me casé con mi esposa 2 semanas después de venir de Afganistán, al principio todo estaba bien, pero después empecé a regresar al mundo real y ahí empezaron las pesadillas. Yo me acostaba a dormir las pocas horas que tenía para dormir y yo lo que hacía era gritar y llorar, y mi esposa me tenía, pobre mujer. Ella, en verdad, el amor de una mujer es una cosa inexplicable. Dios te bendiga, Yusmeri. Por aguantarme. Que Dios te dé paciencia, Yusmeri. Dios te fortalezca en esta hora. Pero no, sí, ella me aguantaba como si yo fuera un bebé durante las noches. Entonces, hoy en día yo simplemente ya no duermo. Wow, bro. Yo no duermo como una persona normal porque cuando sí duermo, yo sí entro a esa etapa de como una persona normal que sueña, mis sueños son terribles. Entonces yo en verdad no duermo como una persona normal. Yo más o menos descanso, pero eso es algo que hasta hoy en día sufro con eso, pero no al mismo nivel que sufría antes. Y yo quiero traer eso a la luz porque todo cristiano tiene su lucha. Muchos cristianos, quizás todos, en mi opinión, mi esposa y yo siempre jugamos, decimos, todo el mundo está loco de alguna manera. Todo el mundo tiene su locura. Pero los cristianos sí sufren de depresión, sufren de ansiedad, sufren de otras cosas que son como pecados, porque todos tenemos una vida, todos tenemos un pasado. Claro. Y no podemos dejar que eso nos haga débil. La diferencia entre yo y muchas de las personas que estuvieron en la guerra conmigo es que yo tenía fe. Y Dios en verdad me curó, me quitó la mayoría de esa enfermedad que yo traje desde la guerra. Me hizo humano otra vez y yo, por la misericordia de Dios, pude regresar hasta más o menos un nivel de lo que era antes. Nunca volveré a ser como era antes. Y Dios me habló a mí muy claramente de cierta manera. No de que me dijo, no, pero él por escritura y por meditación me enseñó que ese trauma él nunca me lo iba a quitar enteramente porque es parte de lo que yo viví. Claro. Y ahora es parte de mi carácter y de lo que me hace fuerte. Pero la gente que no tienen a Dios en su vida, que no tienen ese amor y ese ejemplo para hacer la diferencia, lo que hacen es que lo único que pueden hacer es llenar ese vacío que tienen con cosas que llegan al pecado, la bebida, las drogas, las mujeres, otras obsesiones. Y eso trae a cabo, en muchos casos, literalmente, la muerte. En el mundo de los veteranos, lo que más nos afecta es el suicidio. Porque no todo el mundo puede ligar con lo que pasó, no todo el mundo puede sanar esas heridas hasta cierto punto que pueden
seguir funcionando, que pueden tener una vida Normal. y vivir su vida. Yep. Ajá. Entonces, ahora quiero regresar. Quería hablar de eso porque el tema de salud mental es muy importante para todos los cristianos. Claro. Hermanos y hermanas, si ustedes sufren de algo, no son débiles. Yeah. Dios los ama. Dios los quiere y los puede sanar. Amén. Quizás no enteramente. No les va a quitar todo, pero sí los puede sanar a cierto punto que pueden vivir su vida y pueden cumplir la obra de Dios. Yeah. Solo porque usted sufre de ansiedad, de depresión, de alguna cosa, no quiere decir que Dios los odia y no quiere decir que, que tienen que fajar esa batalla Claro. solos. Yeah. Right. Sí. Busquen ayuda, Right. busquen apoyo. Yep. Para eso está Dios presente en nuestras vidas, por eso es que tenemos líderes en la iglesia, Yeah. por eso es que tenemos la Biblia, por eso es que existen, ¿cómo se llama? Psicólogos y doctores cristianos que te van a dar la solución basado en la Biblia, no basado en solo medicina y conocimiento, supuestamente sabiduría humana. Entonces, quería decirle eso. Y ahora voy a virar lo que estábamos hablando hace un ratito. Voy a apretarlo otra vez. Entonces, tenemos que ser honestos. Y es algo que hablé en la clase que di en la iglesia el otro día. Nosotros como cristianos, y otra vez hablando específicamente al hombre, aunque sean hombres nuevos a la fe, bebés en la fe, entre comillas, como dice la Biblia, no lo estamos llamando bebé, pero estamos diciendo que están aprendiendo su camino como cristianos. De todas maneras, tenemos que comer esa comida sólida cada vez en cuando. Tenemos que hablar de lo duro. El pecado se deja crecer por culpa del hombre. Tenemos que ser honestos. Sí. Desde el principio, sí, Eva comió desde la fruta primero, pero Adán no lo paró. Yeah. Entonces hoy en día lo que seguimos hablando, el hombre no está en su casa para proteger, para prevenir y para pastorear a su familia, a hacer lo que es bueno y a parar lo que es malo. Entonces de esto tenemos un ejemplo en el primer libro de Romanos, que es tremendo galletazo para cualquiera que lo lee y que lo entiende. Entonces es mucho, pero voy a empezar en el versículo 21 del primer capítulo de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundancia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Wow. Entonces este versículo dice, la culpa es del hombre. Entonces no solo el hombre hizo lo que era vergonzoso, y Dios lo entregó al pecado, a ese pecado carnal y ese pecado sexual que desfila la naturaleza del hombre, que dice que el hombre buscó hacer lo que era inmundo con otro hombre, pero después dice que también Dios entregó la mujer al pecado. Por el pecado del hombre, la mujer fue entregada al pecado también, para hacer lo que no era natural con otras mujeres. En otras palabras, la culpa es de nosotros. Claro. That's right. Entonces, ¿cuál es la solución? Esta es la solución. Esto que estamos haciendo ahora mismo. La culpa fue del hombre. Que entregamos la mayordomía de nuestra familia, de nuestro Dios, de su palabra y de este mundo al pecado. Entonces ahora la solución tiene que venir de nosotros. Nosotros los hombres nos tenemos que parar firme en contra del pecado.
y parar lo que hemos dejado pasar y decir, no, esto está mal, hasta aquí llega. Aunque no sea en el mundo entero, en nuestra casa hasta aquí llegó. En nuestra iglesia hasta aquí llegó. Amén. En nuestra escuela, en nuestra comunidad. Porque si el pecado tiene su... No sé cómo... si el pecado puede hacer lo que... si Satanás puede cumplir su obra porque el hombre lo deja, entonces también es parte de nosotros pararlo y decir, no, esto es lo que dice Dios. Tenemos que resistir el diablo, como dice la Biblia. Amén. Ay, bro, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque... No, hermano, amén, hermano. Dios te siga bendiciendo, hermano. Pues ya no hay nada más que decir. Sam lo ha dicho todo. Nada, de verdad, vamos a seguir peleando por eso, hermano. Tienes razón, o sea, en realidad somos culpables de muchas cosas y qué bueno que Dios nos regaló el libre albedrío, bro. Podemos escoger y ahí es en donde entra eso que dices tú, marcar la diferencia. Y obviamente, cuando te quieres parar en la brecha como hombre y tratar de evitar el pecado, es cuando el enemigo más se quiere ensañar contigo. Y igual, pensamientos de depresión, ansiedad, todo eso, como tú decías, hermano, es completamente, ¿cómo te diré? Humano, y no por eso tenemos que adoptarlo como nuestra identidad. El Señor quiere que tengamos una identidad de santos, de hijos de Dios, de vencedores, pero Él entiende lo que nosotros pasamos. Predicaba el pastor acerca de Jesús, lo que sufrió cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado. Cuántas leyes se violaron para que lo pudieran tomar. Cuánta presión pudo haber sentido Jesús. A lo mejor también Él padeció depresión. A lo mejor Él también padeció ansiedad al grado de sudar sangre. Bueno, no solo eso, pero la Biblia dice que sí lo pasó. Él fue traicionado por uno de sus mejores amigos. Los 12 discípulos eran el núcleo de su amistad. Las personas más cercanas a Él, que eran como hermanos, eran familia. Y una persona tan cerca a Él lo traicionó y Él lo sabía. Y lo traicionó hasta con un beso. Cualquiera siente depresión por eso. Siente miedo, siente ansiedad. Si él le clamó a Dios, Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Pero que sea tu voluntad. Yo compartía de ese libro que está ahí. ¿Me lo pasas, Alex, por favor? Ese libro, bro, lo voy a volver a leer, bro, porque encaja perfecto con lo que acabas de decir, bro. Y de hecho lo tengo todavía. No. Ok. Sé que está cerca, así que ténganme paciencia. Sé que estaba por algún punto porque lo marqué. 3 hours later. Bro, edita eso, pero One eternity later. No se rían porque sí lo voy a poner. Bro, y el de fin también. Mira, para los que siguen el canal y sé que ya lo escucharon, pero lo voy a es breve, es nomás esto, es breve. Lo voy a tener que volver a leer porque encaja perfecto con lo que dices y precisamente parte de nuestra lucha mental es el no sentirnos solos. Y lo leí en el video, voy a poner aquí la imagen de No estás solo. Chéquenlo si no lo han visto, por favor, chéquenlo. Le fue muy bien a ese video, por cierto, gracias a todos los que lo vieron y lo compartieron. Fíjate lo que dice esta parte, bro. Fíjense, pongan mucha atención, suscríbanse. Hay que aprovechar el gol. Aquella noche Jesús iba a ser traicionado por uno de sus discípulos con un sucio beso. Y a pesar de que lo sabía, adoró. Aquella noche Jesús iba a ser abandonado por los que le prometieron estar a su lado. Y aunque era consciente de ello, adoró. Esa noche Jesús iba a ser condenado al grito de «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» por el pueblo que tanto amaba, y aún sabiéndolo, adoró. Aquella noche oscura, cuando parecía que el mal prevalecería sobre el bien, Jesús adoró. En la noche donde sudaría gotas de sangre y temblaría de miedo bajo un olivo en Getsemaní, Jesús cantó un himno. En la penumbra nocturna, cuando le asaltarían las preguntas y las dudas, Jesús entonó un salmo, enseñándonos a todos nosotros que para transitar por la oscuridad sin contaminarnos el corazón, deberíamos hacerlo adorando a Dios, aunque no entendamos lo que está ocurriendo, cantando himnos con la voz desgarrada, entonando nuestro propio salmo escrito con lágrimas. La adoración es el único lugar seguro para tu corazón en medio de la noche oscura. Y si te sientes solo, en medio de la oscuridad, recuerda que, aunque guardes silencio,
Jesús no te ha abandonado y además puede identificarse con tu dolor porque Él también se sintió solo en la cruz. Itiel Arroyo, Incendiario, búsquelo en su librería. Bro, gracias. Ay, Creo que quisiera ser como Jesús. Adorar en medio del dolor. En medio de todo, hay una canción de Hillsong, ¿no? Que dice... sí, en medio del dolor. O sea, te alabo. No, algo así dice, no me acuerdo exactamente, disculpe que no. Ahorita buscamos la canción. Pero hay una canción que dice, aunque esté sufriendo, te alabo. Aunque esté batallando, te alabo. Aunque esté sin fuerzas, te alabo. Es que no tenemos otra cosa para hacer. Solamente tenemos que ensayar ahorita lo que vamos a hacer allá el resto de nuestras vidas, que es alabarlo a Él. En medio de todo, en medio de cada situación, en medio de esa depresión que estás teniendo ahorita, en medio de esa situación que no sabes qué hacer, ya llegaste hasta aquí, no entiendes el por qué estás pasando lo que estás pasando, pero déjate digo que hay alguien que te extiende la mano y te dice, hijo, hija, aquí estoy. No te afanéis. ¿Cómo decía el versículo? No se inquieten por nada, nos dice Dios. Por nada estéis afanosos. No te inquietes por nada. Más bien en cada ocasión, con oración y ruego. Nos dice ahí en Filipenses, presenten sus peticiones ante Dios y denle gracias. ¿Qué estaba haciendo Jesús en Getsemaní, bro? Estaba orando al Padre. Estaba orando. En medio de su noche más oscura, bro. Su momento más difícil. Estaba orando. Estaba manteniendo una comunicación con el Padre. Para que lo ayudara a pasar. Y dijo, si es tu voluntad, pásame esta copa. Y si no, hágase tu voluntad. Wow. Yo creo que no tenemos excusa para... Es difícil, bro. Adorar en medio del dolor. Buscar a Jesús en medio de las pruebas es complicado, pero yo creo que es la mejor decisión que podemos tomar. Que sí. Y a veces, no a veces, más bien, las acciones también alimentan tu fe. Claro que sí. O sea, también no podemos buscar a Dios diciendo, no, pues voy a un antro a ver si lo encuentro. No. Tienes que poner a trabajar ese chip de fe. O sea, agarra tu Biblia, empieza a leer. Ponte a orar y verás cómo el Señor va a hablarte. El Señor va a comunicarse contigo. Estaba viendo algo, este dicho ya me ha salido unas cuantas veces en las últimas semanas y no me acuerdo qué teólogo lo escribió, pero el dicho dice que el hombre tiene mucha dificultad pasar tiempo con Dios. Y es verdad, siempre ha sido más fácil hacer lo malo. Cuando vas a leer la Biblia es más fácil abrir el Facebook que el Bible app. Es más fácil abrir el YouTube que la Biblia. Y la razón por qué, porque como que Dios es santo, el hombre no se siente cómodo en la presencia de Dios, porque nosotros somos de naturaleza pecaminosos. Entonces cuando uno se dedica a pasar tiempo con Dios y a mejorar su vida espiritual, estás haciendo la decisión de ponerte en una situación incómoda. Y es la verdad. Si miramos en la Biblia, mira a Juan cuando tuvo la profecía. Mira a Ezequiel, a Daniel, que después de la profecía, él estuvo en la cama enfermo. No me acuerdo, hace tiempo que no lo leo, pero no me acuerdo si eran unas cuantas semanas o hasta meses. Estaba enfermo de tal punto que no se podía levantar de la cama después de tener la visión. La presencia de Dios es incómoda para el ser humano. Pero tenemos que buscar esa presencia. Nos tenemos que incomodar para poder hacer lo que es correcto, para poder guiar nuestra familia, para poder ayudar a guiar a este mundo. Porque yo otra vez no quiero tocar mucho en el podcast que vamos a tener después, pero... Dales avances, bro. Pero sí, tenemos que prepararnos para lo que viene, porque vienen tiempos difíciles. Y es nuestro trabajo anunciarle al mundo, igual que los profetas lo anunciaban antes. Viene la destrucción. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos que cuando a Cristo le dicen, bueno, muéstranos una seña. Él dice, la única seña que van a recibir es la misma seña de Jonás.
¿Y cuál fue la seña de Jonás? Jonás fue a Nínive y predicó que venía la destrucción. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El pueblo de Nínive y el rey dijo, no, tenemos que parar esto. Claro. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a humillarnos. Y Dios los salvó, los rescató, los perdonó. Pero ¿qué va a pasar de nosotros si no hacemos igual? Yo. La señal que tenemos ahora es la señal de Jonás. Así es, bro. Viene destrucción. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Río Éufrates. Río Éufrates. Spoiler alert. Quiero leer un versículo. Léelo, Y léelo. yo acabo con mi parte. Dale, bro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén, bro. En el mundo tenéis tribulación. Mira, Jesús nos dijo que en el mundo íbamos a sufrir, íbamos a tener depresión, dolores de cabeza. Vaya novedad. ¡Wow! ¡Sorpresa! Más dice ahí, pero confiad que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y si eres una persona que está en depresión, que mentalmente no estás estable, que necesitas, extiende la mano y pide ayuda. Amén. Porque lo peor que puedes hacer es estar solo en este momento. Así es, ya. Hay un Dios que nos abraza. De donde Él está y de donde tú estás. Si a lo mejor estás viendo esto y estás solo, ahí pídele que te abrace. Sí. Ahí donde estás. Porque no es fácil uno estar solo y que nadie te entienda. Claro. Más sabes que alguien que te comprende. Amén. Que sientas ese abrazo caliente del Señor Jesucristo. Y otra de las técnicas que utiliza el enemigo es esa, aislarnos. Entonces, yo creo que siempre va a tratar de meternos la espinita con nuestras amistades, con las personas cercanas, tal vez incluso la familia. El enemigo va a querer hacernos sentir, ahora sí que como el gusanito, ¿no? Nadie me quiere, todos me odian. Y alejarnos de las personas. Pero las consecuencias de alejarnos de las personas es que luego el enemigo te va a tener en su palma. Y va a hacer contigo lo que quiera. Entonces, lo que hace el tener amistades cristianas o amistades cercanas, que no solamente compartan tu fe, sino que también compartan su vida personal y que eso te sirva para motivarte a ti. Ok, me gustaría ser más como él. Me gustaría ser más como él. Y tratar de crecer como persona. Y que tu ejemplo sea de bendición para otra persona que también quiera ser como tú. Y entonces, ahora sí, estamos dándole sentido a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Tendría más sentido de esa manera. Amén. Así que, hermano Sam, ¿algo para despedir? Ya, yo también me callo la boca. Como digo, que habla poquito, a veces habla mucho. Yo siempre estoy bien calladito, pero el hermano Marco me dio café, entonces es culpa de él. Mía culpa, y lo volveré a hacer próximo podcast. No me había advertido tu señora esposa, hermano, del café. Y cuando lo hizo dije, próxima vez que vaya Sam le voy a dar un cafecito. Para que despierte el podcast de hoy. Creo que fue un buen capítulo, un gran episodio. Espero que la gente ahí fuera lo haya disfrutado. ¿Algo para despedir? ¿Cerramos? No, todo. Mantengan su vista en Cristo siempre. Amén. Nos vemos en el próximo episodio. Profecías se viene. Y primero Dios va a ser un gran episodio. Porque Candela. ese sí está preparado con mucho tiempo. Esperamos que lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal, vayan a las redes sociales, síganos por ahí, mándenos sus testimonios. Por ahí también ya estoy haciendo una lista de varios testimonios. Pronto hay que hacer un episodio de milagros. Hay que meterlo en la agenda porque vienen muchos capítulos, bro. Así que gracias a Dios hay temas, hay personas que quieren venir, que quieren apoyar. Y uno de ellos ya se enlistó, nuestro hermano Sam. Próximamente vamos a tener otra enlistada ahí. Todavía no vamos a revelar nombres, pero tú sabes quién eres. Te esperamos. Claro que sí. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.